Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a nuestro 26º programa digital Encuentros del Banco Central del Ecuador. El día de hoy, jueves 26 de noviembre del año 2020. Mi nombre es Fernando Jurado Grijalva y les acompañaré junto a los invitados del día de hoy, a quienes tengo el gusto de presentar. Economista Verónica Artola Jarrín, doctor Manuel Ramos Francia y doctor José Gabriel Castillo, para conversar sobre la formación de los economistas, su vinculación con las artes. Muy buenas tardes, Verónica. Buenas tardes, José Gabriel. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por... Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quiénes son nuestros invitados? El doctor Manuel Ramos Francia es director general del SEMBLA. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Economía por la Universidad de Yale. Especializado en Teoría Económica Avanzada y Economía Financiera. Ha sido director del Centro de Análisis de Investigación Económica y profesor de Economía en el ITAM. Ha ocupado cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como subsecretario de Ingresos, director general de Planeación Hacendaria y coordinador de asesores del secretario. En el Banco de México se desempeñó como director general de asesor de la Junta de Gobierno en el año 2001-2003. Adicionalmente, ha sido director general de investigaciones económicas entre el año 2003 y 2011 y subgobernador en la Junta de Gobierno del año 2011 al año 2018. Ha publicado varios artículos sobre política monetaria, política fiscal, crecimiento económico y economía internacional en revistas como Journal of Money, Credit and Banking, Economics Leader, Journal of Financial Stability, Quarterly Journal of Finance, así como en libros especializados. Fue miembro del Consejo Editorial de Política Monetaria y del Comité Administrativo de la Asociación del International Journal of Central Banking. Actualmente es editor en jefe del Latin American Journal of Central Banking. El doctor José Gabriel Castillo es PhD y máster en Economía por Texas A&M en los Estados Unidos. Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es director del Centro de Investigaciones Económicas y del Laboratorio de Economía Experimental y profesor universitario e investigador en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Como docente e investigador, ha colaborado con diversas instituciones de educación superior, entre ellas Texas A&M, UDLA y UTPL. Su agenda de investigación aborda temas en las áreas de microeconomía y econometría aplicada, economía experimental y del comportamiento, economía pública, evaluación de impacto, evaluación de proyectos y desarrollo. Como consultor ha trabajado en proyectos de desarrollo con diversas instituciones públicas y privadas, entre ellas el Banco de Desarrollo del Ecuador, UNICEF, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ministerio de Finanzas del Ecuador, Ministerio del Ambiente, Hexagon Consultores, Ecociencia, Diners Club del Ecuador. La economista Verónica Artola Jarrín es gerente general del Banco Central del Ecuador. Obtuvo su título de tercer nivel en Economía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y un máster en Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con amplia experiencia profesional en gestión pública, política económica, planificación, seguimiento y evaluación. Ha realizado varios cursos, entre los que se destacan Teoría y Política Monetaria, Economía Pública y Regulación. Se ha desempeñado como subsecretaria general de Planificación para el Buen Vivir y subsecretaria de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, secretaria del Consejo Nacional de Planificación, intendenta nacional de concentraciones en la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. En el Banco Central del Ecuador ha ejercido importantes cargos como asesora del presidente del directorio, asesora del gerente general, directora de servicios bancarios internacionales y como subgerente de programación, regulación monetaria y financiera. Muchas gracias por estar acá, sean bienvenidos. Voy a dar la palabra al doctor Ramos Francia, quien nos va a hacer una presentación. Doctor, el tiempo es suyo, por favor. Muchísimas gracias y obviamente antes que nada, nuevamente gracias al Banco Central de Ecuador, a la gobernadora
Verónica Artola. Siempre, como lo he dicho, es un gusto, un honor estar con ustedes. En estos minutos que tengo, se me ha pedido dar una presentación sobre el rol del economista y la investigación. Y básicamente voy a dividir en dos la plática. Primero, un poco es a qué tipo de economía nos estamos refiriendo. Y segundo, me voy a concentrar un poco más en los retos en materia de investigación que considero vienen surgiendo debido a la situación actual de la pandemia y son retos muy, muy grandes. Pero antes que nada, empezando prácticamente desde la definición, la economía es la asignación eficiente de bienes, servicios, recursos entre fines alternativos. Y básicamente para esa asignación, la economía, como todos saben ustedes, todos lo saben muy bien, lo que la mayoría estudiamos, lo que la mayoría analizamos y lo que la mayoría tenemos en nuestras economías es ese rol o esa asignación se debe o se lleva a cabo a través del mercado con señales que se llaman precios. Empezando de lo más básico, sabemos, y todo esto es un repaso en 2 minutos, que bajo ciertos axiomas las preferencias de los consumidores pueden ser representadas por una función de utilidad. Y es más, esa representación es muy importante, dado a que combinado con una restricción presupuestal podemos obtener una función de demanda. Por el otro lado, si vemos cuál es la estructura de costos en una situación donde la estructura organizacional del mercado es de competencia, tenemos de esa estructura de costos, podemos obtener una ecuación o una función de oferta. ¿Qué es lo que hace básicamente el mercado? El mercado hace que interactúe la demanda y la oferta, y en equilibrio la demanda tiene que ser igual que la oferta, y de ahí resultan los precios de equilibrio. Todo esto viene de básicamente décadas y décadas de investigación. Y básicamente el primer punto fundamental que todos nos debemos de preguntar y que obviamente está muy investigado es si efectivamente esta manera descentralizada de asignar los recursos en la economía, esto es a través de y dejar que en los diferentes mercados interactúen la oferta y la demanda, da lugar, existe un conjunto de precios que hacen que a lo largo de todos los mercados las demandas sean iguales a las ofertas. Y efectivamente toda esta investigación que se ha hecho en economía es que sí existe y que tiene propiedades muy razonables, tiene propiedades que son muy deseables. En primer lugar, las propiedades son que este equilibrio no nada más existe, sino que es relativamente estable. Y por el otro lado, que tiene propiedades de cómo asigna los recursos en la economía de una manera muy eficiente. Lo característica ser lo que se llama un óptimo de Pareto, y básicamente este óptimo de Pareto es que no hay ninguna otra reasignación de recursos en la economía que hace que todos estén mejor y por lo menos ninguno peor de aquellos que participan en la economía. Eso se llama el primer teorema del bienestar, que es todo equilibrio competitivo, es Pareto eficiente. ¿Por qué empiezo de esta forma la plática? Empiezo de esta forma porque efectivamente la materia, aunque pareciera muy intuitiva de una primera instancia, para llegar a todos estos resultados, ha sido clave una profunda investigación a través de muchas décadas para poner, digamos, de alguna manera, de forma, ahora sí que valga la redundancia formal, el pensamiento de muchos filósofos, economistas, básicamente empezando desde el siglo XVII-XVIII. Lo que quiero decir es que yo creo que inherente en ser economista hay detrás una cantidad enorme de investigación y que es una característica importantísima que los economistas tienen que tener para efectivamente llevar a cabo de una manera eficiente, de una manera productiva, sus tareas. Podemos pensar en 3 tipos de ocupación, donde considero que la investigación es fundamental para que las tareas de los economistas sean llevadas a cabo de una manera exitosa. Primero está la enseñanza. Es claro ahí que la investigación es muy importante para que se lleve a cabo la enseñanza, ancle los conocimientos y se lleve a cabo la enseñanza de una manera eficiente. Están las instituciones públicas, donde está el Banco Central,
diferentes ministerios como el de Hacienda, como el de Economía, en donde, por lo menos en cuanto al Banco Central, aunque también puedo hablar, estuve también varios años en el Ministerio de Hacienda en México, creo que la investigación es fundamental y déjenme concentrar en el Banco Central para que lleve a cabo su mandato de una manera efectiva. Ya di una plática hace algunos meses, el año pasado, con mucho gusto en el Banco Central de Ecuador, donde básicamente elaboré sobre este punto. Pero también en las instituciones privadas. Pensemos que alguna persona se va, por ejemplo, a un banco, una institución financiera, y en donde muchas de las tareas sean del lado corporativo, del lado de banca de inversión, del lado de banca comercial, del lado simplemente de operativo del banco en términos de su escritorio de operaciones, su trading desk. Es fundamental entender bien muchos conceptos que traen detrás de sí una gran investigación. Y aquellos que dominan efectivamente mejor esos conceptos son los que por lo general pueden de alguna manera extender la frontera de conocimiento en las diferentes actividades que llevan a cabo. En ese sentido, considero realmente que es muy importante la investigación en la formación de un economista, sea donde sea que lleve a cabo sus funciones. Los conceptos, como acabo de comentar, que los dije muy rápido, pueden ser de en alguna instancia un poco quizá difíciles de entender, difíciles de captar, más técnicamente, porque creo que las ideas intuitivas ahí están, pero hay detrás enorme trabajo en el desarrollo de esta disciplina y considero que para entenderla mejor, para poder de alguna manera utilizar las herramientas que ofrece la disciplina, de alguna manera utilizar la disciplina en sí de una mejor forma para llevar a cabo nuestras tareas, la investigación ciertamente es un elemento fundamental. En una institución pública no nada más es fundamental, es completa y totalmente necesario, por ejemplo, en un banco central, es mi opinión para que lleve a cabo sus funciones, esto es su mandato de una manera efectiva. Puedo hablar mucho sobre algunos otros temas que se me pidió de hablar, sobre diferentes líneas de investigación, sobre el mercado laboral para los economistas, etcétera. Me gustaría concentrarme, dado la restricción de tiempo, en algo en particular que efectivamente probablemente muchos de ustedes tienen en mente, que es los grandes retos para la economía que vienen generándose, vienen dándose debido a la pandemia. Antes de empezar con este tema, y creo que es muy relevante, la siguiente idea. Nosotros pensaríamos de alguna forma, sobre todo concentrándome un poco en las instituciones públicas, que la investigación vendría primero, la teoría, y posteriormente, una vez bien afianzada, discutida, debatida, ¿verdad? Y aceptada, consensuada, que muchas veces en economía, no siendo una ciencia dura, pues no hay consensos en algunos aspectos de la disciplina, pensaría que el diseño de política económica viene después de esa investigación. Que la investigación es la que sienta las bases para llevar a cabo una política económica, ya piensen en política monetaria o fiscal, eficiente. Pero a raíz de la crisis financiera global, que estalló en 2008 y que estuvo en su apogeo 2009, 10, 11, 12, digamos, es claro que en esta ocasión incluso la política económica de alguna manera se adelantó a la teoría. Tantos temas que nacieron, tantos temas que se generaron, con una enorme urgencia por resolver, que parecería que incluso en esos casos la política económica, el diseño, iba en tiempo real y de alguna forma la investigación para poder sustentar, checar o de alguna manera llevar a cabo esa investigación con, digamos, esas políticas económicas con mayor certidumbre, parece que se rezagó y efectivamente es el caso. Entonces, sí quiero comentar, no obstante, que aquellos que estaban en el diseño de la política económica en temas tan relevantes como las políticas monetarias no convencionales, la tenue línea divisoria, sobre todo en las economías avanzadas, entre la política económica, la política, perdón, monetaria y la política fiscal, la restricción de cero para las tasas de interés, las externalidades que la política monetaria en las economías avanzadas tiene sobre las economías en desarrollo, las economías emergentes, la volatilidad, la generación y volatilidad de los flujos de capital, aunque la política económica en muchas ocasiones
se hacía casi en tiempo real y quizá un poco rezagada la investigación, aquellos en su momento que en gran medida diseñaban la política económica, ciertamente en muchas ocasiones tenían unas bases muy fuertes en materia de investigación. Entonces es una cosa muy curiosa. Lo que quiero decir es que la investigación no necesariamente juega un rol fundamental para el diseño de las políticas, sino en algunos momentos donde hay choques no previstos, sin precedentes, como en el caso de la crisis financiera global, la investigación que traen, pero anterior a aquellos hacedores de política económica que están en la línea de choque, digamos, en el frente de hacer política económica, a lo mejor se adelantan a la investigación en algunos temas en particular que se han generado como parte de la crisis, pero de todos modos viene muy bien fundamentada, obviamente, ese diseño de políticas por investigación que hayan hecho anteriormente. Lo que quiero decir es que hay una causalidad. Termino diciendo básicamente también que hay muchísimos, en estos últimos 5 minutos que tengo, un gran reto a la política económica que tiene que estar de alguna manera sustentada, como lo acabo de comentar, ya sea previo, en la medida que avance un poco menos lento, de todos modos, sustentar todo lo que se viene generando de necesidad en materia de economía, dada la crisis que vivimos actualmente. Muy brevemente, yo creo que todos sabemos que la crisis, más que nada, en su origen, pues obviamente es una crisis de políticas públicas de salud. ¿Cuál es la línea de defensa más importante, principal? Obviamente es la política fiscal en 2 frentes. Para financiar la política de salud y sobre todo para la provisión de liquidez para aquellas personas, esto es el ofrecimiento para dar los incentivos apropiados para que pueda llevarse a cabo el aislamiento necesario, la cuarentena en su caso necesaria, para efectivamente tratar de controlar el virus. Esa provisión de liquidez es fundamental para el aislamiento. Muchas veces no puede la gente acudir, piensen en lo que está sucediendo, por ejemplo, en economías avanzadas, en nuestras propias economías, al lugar de trabajo a laborar simple y sencillamente porque es una medida de política pública para el control de la pandemia, pues efectivamente el aislamiento, el distanciamiento social. Ahora bien, la política monetaria, no obstante que no está al frente en términos de esa provisión de liquidez por el lado fiscal, sí está al frente en 2 frentes. En tratar de evitar una crisis sistémica y en tratar de facilitar la recuperación. Con respecto al primer objetivo intermedio el primer objetivo de evitar una crisis sistémica, está un objetivo intermedio de la provisión de liquidez, no como la fiscal que acabo de decir, sino la provisión de liquidez en los mercados apropiada para que estos sigan funcionando, intermediando los recursos en la economía y dirigiéndolos a las mejores actividades, a las actividades más eficientes. Todos sabemos el comportamiento de los mercados financieros, la volatilidad en marzo y abril de este año, muy compleja, muy importante la intervención de los bancos centrales a través de diferentes políticas y facilidades que llevaron a cabo. No son triviales muchas de estas facilidades, de estas políticas. Y en eso también viene el enorme nivel de capital humano que en muchas ocasiones necesitan los economistas, que para adquirir ese capital humano, creo, para llevar a cabo políticas que enfrenten de manera oportuna y efectiva estos nuevos retos, tienen que tener. En caso del segundo objetivo, que es facilitar la recuperación, es un objetivo continuo. Y ese objetivo es importantísimo. ¿Por qué? Porque debido a la pandemia, creo que va a haber 2 temas importantísimos hacia adelante en materia de política económica, en donde tienen que estar muy involucrados tanto en los gobiernos, en particular los ministerios de Hacienda, las secretarías de Hacienda y los bancos centrales. Efectivamente, si nosotros vemos qué es lo que ha venido sucediendo, creo que va a pasar 2 cosas. Uno, va a tener que haber un enorme esfuerzo de reparación de balances en algunas empresas, en el caso de muchos individuos a través de programas que los alcancen, debido a los estragos que la pandemia ha ocasionado. Este es un primer paso en términos de que va a haber un enorme cambios en precios relativos. Diferentes sectores van a ser ahora más o menos rentables dependiendo de cómo les fue en la pandemia
Evidentemente, las industrias, por ejemplo, restaurantera, las industrias de comercio, la industria de la hospitalidad, la industria, los cines, los hoteles, creo que van a tener un cambio adverso en precios relativos muy importante. Precios relativos favorables va a haber otros, muchos casos en muchas manufacturas. Eso quiere decir que hacia adelante, la manera en que la economía asignaba los recursos va a cambiar, porque muchas actividades van a dejar de ser rentables y muchas actividades van a empezar a hacerlo. Entonces, en un primer lugar, tenemos una actividad enorme de reparación de balances y en un segundo lugar, la necesidad que una economía reasigne recursos de manera fundamental y muy grande, en donde efectivamente se quisiera ayudar a todo el mundo, pero los recursos son escasos. Y en ese sentido es obviamente responsabilidad del Estado llevar a cabo el mejor uso de esos recursos y por lo tanto la dirección de esos recursos a actividades que efectivamente vayan a ser o vayan a poder sobrevivir y ser sosteniblemente rentables en un mundo post-pandemia, donde no todas lo van a hacer, algunas desafortunadamente no lo van a hacer y por lo tanto los individuos o los trabajadores que se ocupaban en esos sectores tienen que ser probablemente beneficiarios de otro tipo de programas, no de, por ejemplo, créditos fiscales, etcétera, que más bien tienen que estar dirigidos probablemente a los sectores que van a poder sobrevivir. Y termino con la siguiente reflexión. Esta tarea es leonina, es una teoría, es una tarea gigantesca. Las economías van a cambiar de alguna manera de forma importante. El mercado laboral puede tener cambios muy importantes. Leyes en nuestros países que tienen que ver más con la reasignación de recursos de una forma más estructural, por ejemplo, las leyes de quiebras, van a tener que ser eficientes y van a ser fundamentales para que esa reasignación de recursos se lleve a cabo de una manera más eficiente. La política de seguridad social, importantísima. Efectivamente, la red que atrapa a aquellos va a tener que tener diferentes características. Simple y sencillamente piensen ustedes que va a haber cierto tipo de enfermedades que van a ser mucho más vulnerables ahora a anteriormente debido a la presencia del virus. Eso quiere decir que en materia de salud probablemente también va a tener que haber una reasignación de recursos muy fuerte. Ciertas características de las personas también, por ejemplo, por poner un ejemplo, la hipertensión va a tener repercusiones probablemente mucho más negativas en presencia del virus que si no lo tendría. Entonces, hay materia en seguridad social, salud, no se diga en pensiones, que probablemente va a tener enormes repercusiones en cuanto a la necesidad de la reasignación de recursos. Lo mismo en materia de gasto público, directamente, en materia de seguridad social, gasto público, no se diga en materia tributaria. En materia tributaria, precisamente como labor de reparación de balance o simplemente de estímulo a la actividad después de los estragos de la pandemia, va a ser fundamental también repensar en materia tributaria aquellos sectores que probablemente necesitan para sobrevivir una ayuda clara y diferenciarlos de aquellos en donde probablemente sus perspectivas por los cambios en precios relativos desafortunadamente no van a poder con mayor probabilidad sobrevivir. Y en ese sentido, nuevamente, entra, por ejemplo, otra política como la de seguridad social, de tratar de cachar y reentrenar a los trabajadores que tienen, por ejemplo, capital humano específico a sectores que probablemente se van a ver muy afectados de manera permanente por la pandemia. Es un enorme reto y va a necesitar un enorme nivel de investigación detrás. Las sociedades se ven enfrentadas primero a reparar balances y a reasignar recursos. Y para hacerlo de una manera eficiente con recursos escasos, creo que la investigación va a ser una parte fundamental, como lo fue después de la crisis financiera global y ahora con este nuevo reto. Y con eso terminaría. Y me pasé unos minutos, una disculpa, pero muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, doctor Ramos Francia. Doctor José Gabriel Castillo, por favor. Bien, buenas tardes con todos. Buenas tardes, Verónica, doctora Ramos Francia, un gusto volvernos a encontrar. Fernando, muchas gracias por la invitación. Además, porque a diferencia de otras ocasiones, esta ha sido la oportunidad de conversar y de ponernos a pensar de temas
digamos, un poco más coloquiales, un poco más asentados, ¿no es cierto?, con la realidad de la disciplina. Voy a compartir unos slides de guía sencillamente para algunas ideas que quiero compartir con ustedes en base a lo que me confirman, por favor, si los pueden ver. Lo estamos viendo. Listo, gracias. Entonces, bueno, me han dado el honor de conversar justamente sobre este tema, que es el tema del economista, ¿no es cierto?, la economía, la disciplina y sus vínculos con la sociedad. Y lo voy a hacer respondiendo dos preguntas puntualmente, ojalá de una manera lo suficientemente atractiva. Pero voy a empezar por una idea puntual, ¿no es cierto? La economía en sí misma como disciplina ha evolucionado drásticamente. Yo diría que probablemente, además, siendo como es una disciplina del conocimiento en términos relativos, ¿no es cierto?, nueva, en el siglo XIX, la economía fundamentalmente era en parte filosofía moral, en parte un arte y en parte una ciencia, ¿no? Sin embargo, en los últimos, yo diría en los últimos 40 años, ¿no es cierto?, empezamos a pensar en una economía distinta en términos del carácter cuantitativo de la disciplina. Y entonces hablamos de la economía moderna, que definitivamente dentro de las ciencias sociales es la disciplina más positiva en el sentido del uso del instrumental matemático. Y como resultado de esto, bueno, es una pregunta válida, ¿no es cierto?, pensar si esto la hace más ciencia, ¿no es cierto?, menos filosofía, y si es por esto una disciplina del conocimiento que es más o menos útil. Y esta no es una respuesta sencilla. Dentro de los avances que tenemos en la disciplina, hay, digamos, hoy en día es una disciplina que está mucho más fundada en la evidencia y en tratar de analizar hechos a partir de datos, ¿no es cierto?, de hechos estilizados, a partir de la recopilación de evidencia, de la disponibilidad de datos, ¿no? Hoy que estamos en un mundo en donde hablamos de los grandes datos, ¿no es cierto?, el Big Data, en donde hablamos de capacidad de procesamiento de información que no existía, ¿no es cierto?, antes. Hoy en un computador personal, en un celular, tenemos la capacidad de procesar más información de la que podíamos, o de la que nuestros profesores probablemente podían soñar en su etapa universitaria. Y esto ha hecho también que la disciplina evolucione hacia una disciplina que trata de recopilar más información respecto de hechos sociales de toda índole, porque ya no hablamos solamente de elementos matemáticos. Hoy en día, el método económico como tal, que es un método que se aproxima, ¿no es cierto?, al método científico, recopila información de asignación de recursos, ¿no es cierto?, basándonos en esa definición básica que nos mencionaba el doctor Ramos Francia. Recopila información de asignación de recursos en temas que antes estaban fuera de la disciplina. Hoy hablamos de economía urbana, hoy hablamos de economía de la salud, hoy hablamos de economía de los recursos naturales, hoy hablamos de economía digital, hoy hablamos de economía circular, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una amplia investigación, ¿no es cierto?, que se ha desarrollado en cada una de estas áreas, en donde el método económico, ¿no es cierto?, de aproximación económica, de asignación de los recursos, ha dado nuevas luces y ha permitido de alguna forma desarrollar también criterios de política pública que están basados en la evidencia, ¿no? Sin embargo, no hay que perder de vista que se trata de todas formas de una ciencia social. Y como ciencia social, no es una ciencia dura. Y entonces estamos sujetos a una serie de debates que tienen que darse y tienen que existir, porque es necesario que esta disciplina del conocimiento evolucione, también reconociendo sus falencias, la debilidad de los métodos que utilizamos en el proceso. Ahora, en este entorno entonces, en este contexto, ¿qué tipo de economista necesita la sociedad? Bueno, aquí he recogido un par de ideas que siempre me han sonado interesantes, ¿no? La una es de el maestro John Maynard Keynes, ¿no es cierto?, que dice que si los economistas pudieran pensarse a sí mismos como personas humildes y competentes al nivel de los dentistas, sería espléndido, ¿no es cierto? Y Esther Duflo, Premio Nobel de Economía, recoge también algunas ideas de esto y dice: los economistas deben actuar como plomeros, ¿no? Algunos debemos hacer algo de esto algún momento, es decir,
aquí estamos pensando, y quizás esta es una tendencia, digamos, de la economía empírica, en donde estamos pensando en una disciplina que sea mucho más práctica en términos de la resolución de problemas. Es decir, en una disciplina del conocimiento que se enfoque en identificar problemas que sean resolubles en base a alguna estrategia de asignación de recursos. Hay grandes ejemplos de cómo la economía hoy en día ha podido aproximarse a esta idea en el desarrollo de métodos, en el desarrollo de conocimiento, que definitivamente es útil en el sentido de que tiene una consecuencia medible, ¿no es cierto?, una consecuencia causal en la mejora de las condiciones de vida de mucha gente. Ejemplos de esto hay muchísimos. Durante algunos años se habla del desarrollo, por ejemplo, de la teoría de mercados, del diseño de mercados, perdón, de Al Roth, ¿no? En donde, por ejemplo, a través del desarrollo de algoritmos específicos, se ha permitido una mejor asignación de niños en las escuelas, por ejemplo, en muchos países, una mejor asignación de pacientes en los hospitales, ¿sí? Una mejor asignación del sistema de donación de órganos, que son, como ustedes saben, ¿no es cierto?, son sistemas un poco más complejos porque están sujetos a restricciones que están vinculadas a la carga genética, ¿no es cierto?, a la combinación de la sangre, etcétera, 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 la compatibilidad de estos órganos. Pero, curiosamente, la economía, con su método, ¿no es cierto?, racionalista, ciertamente, de análisis y de asignación de recursos, ha permitido que muchos de estos métodos mejoren sustancialmente, a tal punto que hay muchos beneficiarios de la implementación de estos diseños. Duflo mismo y Banerjee han sido ambos premios Nobel de Economía, han sido ejemplo también de una línea de investigación que está basada precisamente en traer conceptos de lo que eran en su momento los experimentos aleatorios controlados de la medicina, ¿no es cierto? Traer toda ese instrumental de análisis a cierto tipo de estudios que ha permitido identificar mejores formas de implementar política de manera que sean costo efectivas, es decir, que podamos mejorar el impacto que tiene la asignación de los recursos en determinadas políticas, particularmente en temas de salud y en temas de educación. Pero a pesar de que existe esa dinámica, ¿no es cierto?, de un ala de la economía probablemente mucho más vinculada a la parte micro, digamos, a este desarrollo microeconómico, también no debemos perder de vista, como había dicho, esta idea de que la economía no deja de ser, al final del día, una ciencia social y como tal está sujeta a muchos debates que no se resuelven de manera sencilla. Y aquí recojo un comentario de Tony Greenham, economista británico, director de una agencia de gobierno, agencia tributaria de gobierno, y que dice, bueno, mi dentista no necesita lidiar con la compleja dinámica del sistema de comportamiento impredecible de los dientes. Cómo mis dientes pueden interactuar entre sí en las redes sociales, o si el libre movimiento de los dientes se ha convertido o no en un tema políticamente cargado. Lo más importante es que mis dientes no van a las urnas cada 5 años para elegir un nuevo dentista. Y dice Tony Greenham, ¿no es cierto? No, la economía no se parece en nada a la odontología. Y la idea detrás de esto es obvia, ¿no es cierto? Yo suelo decir en clases a mis alumnos cuando conversamos de este tema, distinto a lo que pasa en otras disciplinas naturales, ¿no es cierto?, en otras disciplinas positivas, la materia con la que nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, la molécula de análisis dentro de la economía es una molécula que tiene una característica particular, tiene voluntad propia. Y al tener voluntad propia, es imposible, ¿no es cierto?, que todas las condiciones que podamos nosotros conocer de esa persona, o que inclusive podamos suponer de esa persona o de esa sociedad, de ese entorno, es imposible que nos permita caracterizarla de una manera perfecta, como sí sucede, ¿no es cierto?, en otras disciplinas, en las ciencias naturales. Es decir, los ejercicios de experimentación física, uno puede repetir bajo las mismas condiciones el mismo experimento y medir los resultados y en promedio tener un efecto más o menos parecido. Esto no existe en economía, ¿no es cierto? Y además hay que pensar que es un sistema dinámico
que es un sistema que va avanzando, va evolucionando en función de nuevos equilibrios, en función de nuevos acuerdos sociales que en definitiva tienen que ver también con las expectativas de los agentes. Y entonces, en este entorno, bueno, la pregunta, como les había dicho, es ¿qué tipo de economista se necesita o necesita la sociedad en este entorno? Bueno, por un lado, debemos pensar que todo lo que conocemos en economía, todas las teorías en economía no dejan de ser una hipótesis, que parafraseando a Popper, ¿no es cierto?, solamente están esperando ser falseadas, y hay ideas que son falseadas en el tiempo, ¿sí? Como una profesión práctica, ¿no es cierto?, como una profesión de solución de problemas, la economía también tiene un espacio, y hay grandes ejemplos, como les había mencionado, de esta dinámica, ¿sí? Y asimismo, debemos entender en este entorno que si el objetivo de la economía es la búsqueda del bienestar, ¿no?, de mejorar las condiciones de bienestar al final del día, en todas estas decisiones hay ganadores y perdedores, porque no hay almuerzo gratis. Y detrás de esta decisión, ¿no es cierto?, la economía no está libre de valores, no está libre de criterios de valor. La economía no está libre de la intervención política detrás de cómo se estructura, no solamente los métodos, no solamente la concepción de las ideas, sino en muchas ocasiones inclusive la recopilación de la evidencia. Y esta idea, ¿no es cierto?, cuando queremos pensar en alternativas de política, tenemos que pensar en que existe detrás una posición moral o ideológica que debe ser claramente reconocida, transparente, ¿no? Creo que es una de las disciplinas en donde la discusión de política económica suele ser bastante transparente, es decir, los puntos de vista a veces son lo suficientemente contradictorios como para que sean explícitos, ¿no es cierto? Es importante pensar en la evidencia que recopilamos y en la validez de los métodos de recopilación. Esto es un problema, creo yo, para nosotros que trabajamos en datos y en modelización, ¿no es cierto? Hay muchas ideas, hay muchas conclusiones que obtenemos muchas veces que están basados en métodos débiles. Y el desconocimiento de las limitaciones de los métodos nos lleva también a establecer conclusiones o recomendaciones equivocadas sobre muchas cosas, ¿no? Y finalmente no debemos perder de vista que no importa, y yo creo que eso lo hemos vivido con mucha claridad en este proceso de transición política latinoamericana y transición política en el Ecuador, no debemos perder de vista que detrás de la dinámica económica también está el proceso democrático. Es decir, estamos sujetos a una dinámica, a un ciclo político que va recogiendo cierto tipo de estrategias, cierto tipo de políticas, cierto tipo de valoraciones también, de sistema de valores detrás de esta dinámica política, que tienen una consecuencia en términos de qué cosas se implementan, ¿no es cierto?, cómo la sociedad las percibe, cómo se implementan, y por lo tanto también tiene una consecuencia en los resultados. La economía no es una ciencia exacta y necesariamente está sujeta a todos estos vaivenes. Y entonces, en este entorno, ¿no es cierto?, ¿qué tipo de economista debo ser? Y bueno, aquí recojo un ejemplo de Tim Harford, un economista británico también, que es muy popular por sus libros de divulgación económica. Tiene un libro muy interesante que es interesante, creo yo, para quienes nos escuchan. Se llama El economista camuflado, ¿no es cierto?, The Undercover Economist. Son libros de divulgación, pero que tienen ideas valiosas respecto de cómo traducir algunos de estos elementos económicos. Y Tim Harford recoge este ejemplo que me gustó mucho y por eso lo traigo acá. Y el ejemplo es William Phillips, ¿no es cierto?, el de la curva de Phillips. William Phillips era un individuo, es neozelandés de origen, de una familia agricultora, aprendió sus primeros pasos en ingeniería por correspondencia, fue minero, fue cazador de cocodrilos, fue viajero, fue militar y héroe de guerra en la Segunda Guerra Mundial, estudió ingeniería eléctrica en Inglaterra, luego estudió sociología en la London School of Economics, finalmente se mudó a economía, ¿no es cierto?, y escribió uno de los papers más citados y debatidos también dentro de la disciplina, ¿no es cierto? Y además construyó el primer modelo de computador para analizar un sistema de ecuaciones dinámicos de la economía británica. Y esta computadora era hidráulica.
es la computadora que ustedes tienen en pantalla. Y Tim Harford dice, bueno, este es un economista. Necesitamos, ¿no es cierto?, un economista que sea de alguna forma universal. Universal en el sentido de que los métodos de asignación de recursos tienen muchas áreas de implementación, son útiles en muchas cosas, ¿no? Pero también son útiles en términos de identificar nuevos problemas en entornos permanentemente cambiantes. Y si hay algo que debemos pensar, ¿no es cierto?, en este entorno luego de pandemia, es que necesitamos cambiar la forma de pensar sobre muchas cosas, particularmente dentro de nuestras disciplinas. Eso es lo que quería compartir con ustedes y les agradezco mucho. Muchas gracias, José Gabriel. Te agradezco. Economista Artola, por favor, tu espacio. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Ramos Francia, José Gabriel, por haber aceptado esta invitación. Para nosotros como Banco Central, el hacer este tipo de debates un poco vinculan más a la sociedad, a los jóvenes que están estudiando economía, es muy importante justamente para ver qué son esas fortalezas y esas debilidades que tenemos los economistas y en esas debilidades qué es lo que se podría ir mejorando desde las aulas. Un poco la temática que hoy quería compartir con todas las personas que nos siguen el día de hoy es justamente esta vinculación en cambio de los economistas en el tema de las políticas públicas, cómo los economistas somos buenos o somos malos o qué tenemos que mejorar, qué podríamos realizar para mejorar las políticas públicas que se adoptan en nuestros países. Brevemente, me gustaría primero conceptualizar un poco qué es este tema de las políticas públicas. Y ahí conceptualmente algunos autores establecen que las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de las decisiones sustentadas dentro de un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad para la atención efectiva de los problemas públicos que tenemos en este momento. Y ahí un poco lo que mencionaba el doctor Ramos, ¿no? En este momento justamente de la pandemia, ¿qué políticas públicas son las que se tienen que adoptar? ¿Cuáles son las prioridades que tienen que tener los gobiernos? ¿Por dónde se tienen que enfocar? Entendiendo también que lamentablemente los recursos no son ilimitados, sino que por el contrario son limitados y se necesita justamente poder enfocar adecuadamente los recursos con lo que se tiene disponible. Y creo que ahí empieza el primer debate o la primera inquietud. ¿Cómo vincular la teoría a la práctica? Y los que hemos sido funcionarios públicos a veces nos encontramos con ese dilema, sobre todo de la oportunidad y la rapidez con la que podemos adoptar estas políticas públicas. Porque muchas veces desde el tema teórico decimos, no, primero tengamos todo el estudio, analicemos todas las implicaciones de una política pública para después implementarla. Pero en el día a día, las necesidades o la coyuntura política también va muchísimo más rápido que el tema tal vez de investigación o el tema un poco más académico y necesitamos empezar a tomar estas decisiones de manera más ágil. Entonces creo que ese es el primer dilema que muchas veces nos encontramos los economistas que queremos empezar a hacer política pública. Y ahí se tiene que encontrar un punto de equilibrio adecuado en donde se pueda tener la mayor cantidad de elementos para tomar una decisión, pero que no necesariamente tal vez tenga todita los efectos o todo el análisis de impacto que se tiene que tener. Otro de los temas que creo que es uno de los retos y que lo hemos vivido nosotros aquí en el Banco Central es qué está pasando con las mallas académicas que se están dando en las instituciones educativas. En uno de estos programas que también se ha organizado, uno de los ponentes, Lenin Parreño, decía, lamentablemente, por ejemplo, en nuestras universidades en el Ecuador ya no se dan materias como cuentas nacionales. Y yo adicionaría a eso, ya no se dan materias como balanza de pagos. Como un estudiante de economía que quiera venir a trabajar al Banco Central, por ejemplo, no sabe cuentas nacionales, no puede leer adecuadamente balanza de pagos. Y yo soy una convencida, por ejemplo, que en una economía dolarizada, poder entender adecuadamente todos los flujos de balanza de pagos es indispensable. Ya hay muy pocas personas aquí en el Ecuador que conocen eso. Entonces, yo creo que ese es uno de los retos, ¿no? ¿Cómo podemos ir vinculando ya la práctica, las cosas que hacemos en las instituciones públicas con lo que se está dando en las universidades? Y yo cuento mi experiencia personal.
Cuando yo entré al Banco Central en el año 2005, a mí justamente me pusieron a hacer cuentas nacionales. Y durante los 5 años de carrera en la universidad, nunca vi nada de cuentas nacionales. Entonces, recién entender cuentas nacionales, claro, me tomó un tiempo, tuve ventajosamente buenas profesionales que me guiaron, pero creo que si los estudiantes vendríamos con un poco más de conocimiento en esa línea, podríamos también aportar mucho más. Y también lo que decía José Gabriel, ahora el instrumental econométrico, matemático que tienen los estudiantes es muchísimo más amplio que incluso el que teníamos nosotros o el que tenían nuestros profesores en la universidad. Entonces, creo que si lo combinamos con estas materias que en la práctica pueden ser bastante interesantes, creo que darían una combinación para que los economistas puedan aportar de mayor manera, de mejor manera y mucho más ágil en la toma de decisiones de políticas públicas en las instituciones justamente como el Banco Central, el Ministerio de Finanzas o algunos otros. Y otro de los retos que yo creo que tenemos incluso aquí en el Ecuador como país, cómo podemos implementar políticas públicas adecuadas, los economistas, son el tema de los análisis de impacto de las políticas públicas. Muchas veces en el Ecuador se toma una política pública, se la adopta, inviertes muchos recursos, pero no se hace un análisis de si esa política pública ayudó o no, o cuáles fueron las cosas que se podrían mejorar. Entonces, por ejemplo, lanzamos una política pública, una línea base, ni siquiera de los beneficiarios, y ya cuando queremos analizar adecuadamente cuál ha sido el beneficio de esa política pública, no podemos medirla. Yo creo que eso sí ha cambiado ligeramente en nuestras universidades, en donde ya se está dando más, más conocimientos, más material, más educación en temas justamente de evaluación de impacto, y yo creo que esos temas sí deberían ser enfocados de una manera muchísimo más agresiva en nuestro país. Yo creo que hay otros países, el mismo México, ahí tal vez el doctor Ramos nos puede comentar también, que sí tienen una cultura de evaluación de las políticas públicas, una cultura de, ¿quieres lanzar un programa? Primero una línea base y después para ir midiendo si el camino es correcto o no. Aquí lamentablemente en el tema de las políticas públicas eso no lo estamos viendo totalmente. Entonces yo creo que es como que la primera parte, ¿no es cierto? Tener claridad que lo que muchas veces se enseña en las universidades para después aplicar la política pública. Hay universidades, por ejemplo, y yo creo que ahí sí depende mucho de la localización geográfica. En Quito, por ejemplo, las universidades sí tienen una mayor expectativa que sus estudiantes se vinculen en el sector público, porque en Quito tienes muchas instituciones públicas. Tal vez en Guayaquil, por ejemplo, ya los estudiantes, en cambio, tienen otra visión, tal vez de empresa privada, algún otro tema. Entonces, yo creo que al menos en las universidades como las quiteñas, en donde está concentrado el servicio público, sí se debería ir analizando qué cosas se están viendo en las instituciones públicas para justamente ir reforzando ese tema de los conocimientos. Y esto está asociado mucho al tema del ciclo de las políticas públicas, igual volviendo un poco al tema conceptual. Hay que hacer una agenda, ¿no es cierto? Primero, ¿cuál es esa agenda de políticas públicas que queremos implementar? Diseñar adecuadamente estas políticas que yo mencionaba, con información, con líneas base, con grupos de objetivos a los que queremos llegar. Implementamos después de esas políticas y la línea final o el ciclo final de una política pública es justamente la evaluación. ¿Cuáles van a ser esos criterios de desempeño? ¿Cuáles son los criterios de resultado que tenemos? Porque muchas veces son miles de millones de recursos que se van en políticas públicas que lamentablemente no llegan a los beneficiarios o no se obtienen todos los beneficios que tal vez lo podríamos haber dedicado en programas de alimentación escolar, por ejemplo, que tienen más beneficios. Entonces, creo que todos esos elementos, los economistas, sí deberíamos tener en mayor grado para poder implementar medidas o políticas públicas adecuadas. Y también recordemos, ¿no?, que un aspecto clave en el ciclo de las políticas públicas es el ámbito de implementación de estas políticas públicas. ¿En dónde quiero? ¿Implementar al mercado como tal, es decir, sector privado puramente, o quiero enfocar a la sociedad en general? Entonces ahí justamente tenemos que ir identificando estas políticas públicas de manera adecuada para poder tener un beneficio muchísimo más adecuado. Y
dentro de esto hay algunos temas que son los fundamentos económicos para poder analizar las políticas públicas que los economistas no nos debemos olvidar y que tenemos que tomar en cuenta cuando se hace política pública, que son los costos de oportunidad, que es justamente si yo dedico 10 millones de dólares en este programa, significa que ya no puedo ubicarle en otro programa, entonces, ¿en dónde voy a ganar más? Entonces, también hay hacer un análisis de costo-beneficio, hacer un análisis marginal de los rendimientos que yo voy a tener dentro de cada política pública, generar incentivos económicos también, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo los economistas podemos analizar adecuadamente eso? No es una respuesta fácil, pero creo que mientras más herramientas tengamos, más elementos podamos consensuar en esa línea, vamos a tener políticas públicas más adecuadas. Este tema del óptimo de Pareto, que también mencionaba el doctor Ramos Francia, dejar, ¿no es cierto?, o que las políticas públicas traten de beneficiar a la gran mayoría sin dejar a nadie de lado. Eso es indispensable también y los economistas tenemos que tener eso claridad para cuando se implementan justamente este tema de las políticas públicas. En esa línea, y para ir finalizando, creo que es indispensable también algunas ideas, algunos aportes para el debate, qué es lo que podemos hacer como posterior, desde una institución pública como el Banco Central, por ejemplo, que ha estado ligado mucho, la gran mayoría de los funcionarios del Banco Central, por ejemplo, son economistas, es una institución en donde esa cultura de investigación es muy fuerte, en donde no necesariamente tomamos políticas públicas en beneficio directamente de la sociedad, como decía, alimentación escolar o un bono de desarrollo, pero sí podemos contextualizar todo ese tema. Y justamente como Banco Central estamos y hemos venido impulsando estos últimos años este tema de hacer más análisis, de ser este asesor del gobierno para tomar decisiones de política pública adecuada. Entonces, yo sí creo que es indispensable poder generar desde la ciudadanía también un tipo de veedurías ciudadanas para que puedan revisar cómo se están implementando las políticas públicas. En algún momento se quiso hacer eso, tal vez la desorganización de la sociedad civil puede complicar, pero creo que si hay una entidad como la Secretaría de Planificación o Planifica Ecuador, creo que eso ayudaría muchísimo también para orientar de mejor manera las políticas públicas que se implementan en el Ecuador. Y definitivamente un tema que sí hace falta y que debemos trabajar entre el sector público y la academia es sobre todo vincular líneas de investigación con las universidades, con todos los centros de educación superior. Nosotros en el Banco Central, por ejemplo, en estos últimos años hemos tratado de irnos incorporando en temas novedosos que tal vez hace 5 o 10 años no lo hacía el Banco Central. Finanzas sostenibles, por ejemplo, temas de equidad de género, cómo la equidad de género ayuda también en el crecimiento económico. ¿Por qué no pensar en esas líneas nuevas también que se puedan investigar entre Banco Central, entre la academia y a través de eso generar políticas públicas adecuadas para nuestro país, para el desarrollo y sobre todo en esta coyuntura tan complicada que nos va que estamos viviendo y que no vamos a salir en 6, 7 meses. Va a durar algunos años en salir de esta crisis del COVID en la que estamos y qué mejor que generar políticas públicas bien pensadas, bien estructuradas, bien coordinadas con la academia, con las instituciones públicas, privadas, nacionales, internacionales y cómo realmente los estudiantes de economía, los profesionales jóvenes que se van vinculando también al mercado laboral, pues pueden tener todas estas herramientas para ir complementando. Y ahí el mensaje a veces que cuesta, pero creo que es importante. El tema político y el tema académico y el tema de decisiones, creo que siempre hay que buscar, como digo, el justo equilibrio, que para mí a veces ha sido lo más difícil ya en el quehacer de funcionaria pública, en el quehacer de implementación de políticas públicas, porque nos gustaría tener mucho más tiempo, pero los tiempos políticos a veces son mucho más rápidos y ahí es cuando las herramientas, la capacidad de los estudiantes, de los economistas es indispensable para hacer unas políticas públicas adecuadas. Entonces, por ahí creo que son esos retos que tenemos desde el sector público, desde la academia, que son los que están formando también a los economistas y ver cómo también desde Banco Central nos vamos vinculando con estos centros es indispensable para ir generando estos nuevos jóvenes economistas que ayuden a la generación de políticas públicas en el Ecuador. Muchas gracias nuevamente, Fernando, por el tiempo y la invitación. Muchas gracias. ¿Me permiten hacer unos saludos breves, por favor, para retribuir
la presencia de todos los que nos acompañan virtualmente, Memo Gómez desde México, Fabiola Molina desde México, Francisco Javier Ortega, Daniel Vasco, Noemí Calvache, Marta Graciela Soria, Luis Sánchez desde Guayaquil, Patricio Almeida, Hugo Jaramillo, Gina Torres, Luis Galarga, Doris Salazar, Francisco Encalada y muchos otros compañeros, amigos, público que nos sigue y que acompaña esta transmisión. Voy a hacer unas preguntas brevemente, procurando aprovechar todo el tiempo que nos falta, para hacer en respuestas muy puntuales, por favor. Doctor Ramos Francia, usted había mencionado mucho la vinculación de la investigación los ciclos, ¿no? Para resolver estos retos a los cuales se enfrenta la economía y que en este punto de inflexión de la historia son ahora mucho más demandantes o necesarias. En este sentido, ¿cómo influye el ciclo fiscal, el tiempo de los gobiernos, el tiempo, los ciclos electorales, con esas grandes líneas de investigación y que tienen una lógica diferente al ciclo político o al ciclo de gobierno? ¿Cómo enfrentarnos desde la academia o desde los centros de investigación en áreas económicas para trascender a este ciclo de gobierno o a este ciclo fiscal? Yo creo que es un tema crucial. La idea, yo creo que central es el horizonte de planeación, el horizonte, digamos, objetivo que tiene por su misma naturaleza, bueno, en democracias. Los gobernantes es distinto que el horizonte en términos de planear políticas eficientes de la sociedad. Hay muchas ocasiones en donde el horizonte de una política, para que efectivamente se lleve a cabo, es probable, por ejemplo, que los beneficios pudieran darse en el mediano y en el largo plazo. Por lo general, los gobernantes no tienen tanto tiempo. Y si efectivamente ven como restricción no nada más el periodo por el que han sido electos, sino a lo mejor un periodo más en caso que se permita la reelección, pues esos son sus horizontes relevantes. Y efectivamente va a haber en muchas ocasiones va a haber poco interés por implementar políticas que tienen como tienen como propósito o tienen como, de alguna manera, objetivo fundamental el bienestar en el largo plazo. Algo muy claro es, por ejemplo, en la parte de las políticas estructurales. Más allá del manejo macroeconómico, las políticas estructurales. Por ejemplo, si nosotros ponemos a pensar de un sector que a lo mejor de alguna forma tenga poder de mercado, podemos pensar en muchos sectores en algunos de nuestros países. Y efectivamente, más allá de la economía política del asunto, vamos a suponer que el hacedor de política económica, el gobierno, pudiera hacer una decisión relativamente rápida sobre abrirlo. Probablemente en el muy corto plazo habría un costo en términos un poco de abrir y probablemente tener, digamos, un costo para la sociedad que probablemente en el largo plazo sería un gran beneficio. De este tipo de políticas o de este tipo de casos hay muchísimos. Déjenme poner ¿qué es lo que tengo en mente? Algo muy claro que ha venido pasando, por ejemplo, con la pandemia en algunos países. Efectivamente, y es una cuestión donde creo que perdón por haberme alargado un poco, tiene que hacerse alusión a los efectos intertemporales de las políticas económicas, de las políticas públicas. Un gobernante probablemente va a tener poca paciencia en llevar a cabo, y por ejemplo, piensen en un país grande al norte de nuestro continente. Va a tener poca paciencia en llevar a cabo las medidas necesarias de aislamiento social, sobre todo si está a la mitad de una elección. ¿Por qué? Porque pues él lo que quiere es efectivamente que haya actividad, que haya esto, y no esperarse al tiempo necesario de algunas personas o de una parte importante de la población estar en cuarentena o estar en aislamiento para controlar el virus y después efectivamente tener una base más sólida para sí. Hay personas, obviamente, un gobernante va a estar presionado a dar resultados y más si tiene unas elecciones encima. Cuando claramente o es muy probable que para la sociedad en su conjunto es mucho mejor en el largo plazo
en el bienestar de largo plazo de la sociedad, llevar a cabo ese aislamiento, poner unas bases mucho más sólidas y después hacer una apertura mucho más, digamos, firme, mucho más sólida de la economía. Entonces, los horizontes de optimización son fundamentales. Y por lo general el horizonte para la sociedad es mucho más amplio en términos de las políticas que lleven a cabo o que tengan efectos sobre su bienestar que los horizontes de los políticos, de los gobernantes. Esto es algo no particular a algún país, sino particular a todas las democracias donde los periodos de los gobernantes son finitos y son mucho menores que los periodos, obviamente, digamos, de las sociedades que tienen en materia de buscar un beneficio permanente en su bienestar. Yo creo que es una pregunta muy, muy atinada. Gracias. Gracias, doctor. José Gabriel, haciendo alusión a la mención de expectativas como una de las bases de las decisiones económicas que hiciste en tu presentación, ¿cómo podemos aportar los economistas a mejorar el rol y el papel de las instituciones en cuanto a la confianza, la certidumbre que debe tener la sociedad y el mercado con el Estado? Gracias, Fernando. Bueno, yo creo que hoy en día, y más hoy en día en esta sociedad de comunicación y de redes sociales, ¿no es cierto? Es una sociedad hiperinformada, que no es lo mismo que una sociedad con pleno conocimiento. Creo que los economistas tenemos yo diría, un nuevo rol en este sentido. No es tan nuevo, pero lo voy a poner de esta forma, que es justamente el de comunicador. Yo creo que hay muchos espacios hoy en día que los ocupan los economistas, yo les digo opinólogos, ¿no es cierto?, que están en los medios de comunicación y que están en las revistas, que están en las redes sociales, en Twitter, ¿no?, que cumplen un rol que es importante en términos de cómo se informa el ciudadano. Porque el ciudadano no lee un journal académico, el ciudadano el ciudadano promedio, digamos, el votante mediano, con las justas lee el periódico. Y hoy en día, ¿no es cierto?, el periódico se lee también a través de una selección. Si uno lee el periódico solamente por las noticias que aparecen en las redes sociales, bueno, aparecen por una selección específica de quién maneja mejor la comunicación en términos de posicionar su noticia. Ya no es una actividad pasiva en donde, como antes, ¿no es cierto?, leíamos el periódico de cabo a rabo, ¿no?, literalmente. Ahora vamos seleccionando noticias en función de nuestro historial. Hay algoritmos de inteligencia artificial que hacen justamente esa selección. Entonces, el ciudadano finalmente está expuesto a una serie de ideas en donde hay muchos economistas que cumplen este rol, como digo yo, de comunicadores, de generadores de opinión respecto de cómo entender las políticas públicas. Y aquí es muy importante, creo yo, y esto me parece que es un rol, o debería ser el rol del economista moderno, del economista serio, digamos, un rol en el cual esa comunicación se hace de una forma en la cual se recoge, por un lado, la evidencia disponible, por otro lado, las distintas visiones de un problema. Yo había dicho, y estamos de acuerdo, la economía no es una ciencia dura, no existe una sola forma de implementar una política. Queremos pensar que hay mejores formas de hacerlo y tenemos formas de probar que funciona y que no, pero mientras tenemos ese proceso, normalmente, y esto viene de parte de los ciclos políticos, la opinión pública favorece cierto tipo de medidas, cierto tipo de políticas, y favorece a cierto tipo de personas también que promueven, ¿no es cierto?, ideas específicas de cómo entender los problemas. Para muestra un botón, ¿no es cierto?, hoy en día tenemos una amplia discusión en temas monetarios sobre el tema del dinero electrónico nuevamente. ¿Por qué? Porque estamos adentrándonos a un periodo de campaña. Y como decía Verónica, y estoy muy de acuerdo con eso, hay un profundo desconocimiento de cómo funcionan los problemas monetarios y los problemas de balanza de pagos. Y tal es ese profundo conocimiento que con un poco de comentarios ligeros, superficiales, ¿no es cierto?, sin ahondar mucho en los detalles que están detrás de estos problemas, muchos economistas logran posicionar una idea de que
estos problemas prácticamente no importan. Y esto es muy peligroso en términos de cómo el ciudadano interpreta esa información, de qué entiende, qué política es la más favorable y al final del día, por qué política vota, ¿cierto? Porque eso tiene una consecuencia muy importante en términos ya de la dinámica económica y del bienestar social. Entonces, aparte de los otros temas que ya los hemos conversado, los economistas ocupan muchos espacios, no por nada nos dicen quicuyos, ¿no es cierto? Es como la hierba del quicuyo. No sé si así la conocen, profesor Ramos, en México. ¿Conocen el quicuyo? Pues algo parecido. Hay una hierba, ¿no es cierto? Que es la hierba con la que antes se poblaban los estadios, porque es una hierba que se reproduce fácilmente. Y uno jala por un lado y aparece por todo el campo, ¿no es cierto? Ese es el quicuyo. Bueno, los economistas estamos en muchas áreas de trabajo, como yo decía, en nuevas áreas que antes no aplicaban, digamos, un método de optimización de recursos al final del día, que es lo que los economistas hacemos. Pero fuera de estos roles, que son roles específicos, yo creo que este rol de comunicadores hoy en día es un nuevo rol, un rol importante, porque el ciudadano necesita estar informado sobre temas económicos, porque al final del día su voto tiene una consecuencia en términos de sus condiciones de bienestar. Gracias. Gracias, José Gabriel. Economista Artola, en cuanto ¿cómo y en dónde mejorar la inserción de los fundamentos económicos para facilitar el análisis de las políticas públicas? ¿En dónde comenzamos? ¿En la malla curricular, en los centros de investigación o en las instituciones públicas? ¿O un mix de qué? ¿En cuánto y en dónde? ¿Dónde priorizamos? Bueno, yo creo que lo más importante para ir priorizando sería en las mallas curriculares y en los centros que imparten mallas curriculares. Uno de los temas que también me olvidaba y que bien José Gabriel lo dice es los temas monetarios, por ejemplo. Entender un sistema de dolarización no es fácil cuáles son las ventajas, las fortalezas, los limitantes que tenemos en hacer política monetaria en un sistema de dolarización. Y, por ejemplo, tal vez eso no se está viendo totalmente en las universidades. Entonces, yo diría que empezar por las mallas curriculares. Yo, de lo que tengo conocimiento, por ejemplo, en la Universidad Católica sí se estaba planteando volver a tener clases de cuentas nacionales y ese es un primer paso. Después, claro, ya empezar a impartir con los docentes, con la experiencia, con la practicidad que se necesite, es el segundo paso. Y después ir vinculando qué es lo que va necesitando justamente el sector público. Nosotros en el Banco Central, por ejemplo, hace poquito hicimos el cambio del manual de balanza de pagos. Entonces, si en la universidad te están dando de una forma balanza de pagos y en la institución pública ya la cambiaste, entonces no te va a servir de nada. Bueno, no tanto servir de nada, pero vas a estar retrasado nuevamente como institución académica. Entonces, ahí también necesitamos mucho poder conversar entre las universidades, los centros académicos y el sector público. Digo, hay instituciones que tal vez es más fácil esa interacción. Yo creo que el Banco Central es una de esas. Tal vez el Ministerio de Finanzas, por decir un poco menos, hablando en el frente económico, porque están en algunas otras cosas, pero si estamos hablando de un Ministerio de Economía y Finanzas, entonces una rama es la economía, yo creo que ahí sí se puede encontrar un punto de interacción importante. Entonces, básicamente diría empezar con el tema de malla, que lo puedan impartir adecuadamente las universidades e ir haciendo una evaluación permanente y constante justamente con el sector público para ver qué está fallando, qué no y qué se podría ir mejorando. Gracias, economista. Una valoración global por cada uno de ustedes con respecto a esta afirmación. Igual comenzamos en el mismo orden, el doctor Francia, el doctor Castillo y el economista Artola. El economista está en este gran dilema de enfrentarse a los recursos escasos y a las necesidades ilimitadas, ¿no? Y está también, se enfrenta a lo que ustedes han planteado, estos grandes retos de la política económica, de las políticas públicas per se. ¿Cómo buscar la eficiencia, la equidad, la redistribución por una parte y cómo evitar esas crisis sistémicas y fomentar o facilitar la recuperación económica desde el rol de economista? ¿En dónde debemos ubicarnos o dónde debemos trabajar para fomentar estos grandes equilibrios o estos grandes acuerdos o consensos? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Fernando. Déjame dividir, en mi punto de vista, déjame dividir en dos.
Primero, efectivamente, como dices, la economía en sí, pues es la asignación eficiente de recursos entre fines alternativos. Como lo comentaba, hay muchas maneras de asignar esos recursos. La manera en que muchos de nosotros estamos acostumbrados o hemos sido entrenados a pensar en eso es una manera descentralizada de asignar esos recursos, que es a través de un sistema de precios, de un mercado. Y lo importante otra vez es las características que tiene ese sistema de precios, que es descentralizado. No tienes a un dictador, digamos, en términos económicos, pensando en cómo asignarlo. Simplemente se hace de manera descentralizada, interactuando ofertas y demandas en todos los mercados y habiendo un sistema de precios que ponga en equilibrio todos los mercados. El punto fundamental para lo que dices aquí es que si bien existe un equilibrio competitivo, el mercado, por la naturaleza misma de la vida de los humanos, de la naturaleza, está lleno de fallas, lo que se llaman fallas, de fricciones. Hay fallas, obviamente, en términos de información incompleta, hay información asimétrica, hay poder de mercado, monopolios naturales, hay colusión en algunos casos, hay costos de menú. Todas estas fallas lo que implican es que efectivamente la asignación de recursos, tiene propiedades muy buenas en un sistema de precios, una asignación de recursos competitiva, va a tener problemas. Y la política económica efectivamente debe de estar en gran medida, por lo menos es mi opinión, no nada más, no me estoy refiriendo exclusivamente a la monetaria, no debe estar dirigida a estar asignando centralizadamente los recursos. Debe estar dirigida a estar componiendo esas fallas de mercado. Lo que queremos es efectivamente que el mercado, de la mejor manera posible, y es demostrable, asigne los recursos. No puede hacerlo porque hay muchas fallas. Piénsense distorsiones en la economía, piénsense cada reforma estructural que tiene la necesidad de una economía probablemente quiere atender una falla de mercado. Por ejemplo, el caso típico es el poder de mercado, el monopolio, el oligopolio, la colusión, etc. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que debe de hacer la política económica para que esa asignación sea eficiente, yo creo que lo que debe de hacer es tratar de mejorar o tratar de atacar precisamente lo mejor posible esas fallas de mercado. Yo no soy alguien que cree mucho en una asignación centralizada, digamos, de recursos como algunas economías asignan sus recursos, ya cada vez menos en el mundo, ¿no? Pero sí soy un creyente muy intenso en términos de que el hacedor de políticas económicas que cree en la asignación de recursos a través de un mercado tiene que estar muy consciente y muy atento a sus fallas. Y tiene que estar precisamente muy atento en términos de las políticas que hace para cubrir esas fallas, de estar completamente consciente que esas fallas pueden propiciar un problema gravísimo en la distribución del ingreso, un problema gravísimo de pobreza, un problema gravísimo de recolección de rentas por parte de algunos grupos, etc. Entonces, todo está ligado. Ligado es tener como objetivo que un sistema de precios funcione como debe de funcionar, y precisamente al no hacerlo por todas estas fallas de mercado que existen, tener muy consciente que hay que estarlas atendiendo de manera oportuna, de manera firme, precisamente para que no lleguemos a problemas en donde los recursos en un mercado parecen asignarse de manera muy ineficiente y muy mal distribuidos, cuando no es el caso. El caso es que están operando fallas de mercado que no han sido atendidas. Y ese yo creo que es el gran reto, estar atendiendo las fallas de mercado siempre en mente con el bienestar de la población en diferentes aspectos. Más básico todavía que la distribución en sí, que es fundamental, la provisión adecuada de satisfactores básicos en una economía, que es obviamente alimentación, vivienda, educación. Entonces, eso es lo que yo creo, cómo se cierra el círculo, cómo se interconectan todas estas cosas que acabas de comentar o que acabas de preguntar recientemente. Y esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor. José Gabriel.
Bueno, la pregunta es amplia, ¿no es cierto? Que al final del día, ¿qué deben hacer los economistas? ¿En dónde pueden participar los economistas para contribuir a mejorar las condiciones de bienestar, a contribuir a la mejora de los equilibrios? Yo, por un lado, quiero dejar en claro que también es un error pensar que el economista y el hacedor de política es completamente responsable de los resultados económicos. Es decir, este es un dilema que a veces parece, es muy fácil comunicar. Yo creo que mucho de la comunicación pública está basada en eso, ¿no es cierto? En que responsabilizamos a dedo a quien hace una política y la consecuencia que medimos. Si fue mala, eres un genio, pero si fue buena, eres un genio, y si fue mala, pues un desastre, ¿no? Al final del día hay políticas positivas, muy bien diseñadas, que tienen malos resultados por elementos de contexto. Y yo creo que un primer elemento que hay que reconocer antes de responsabilizar al economista o a la economía de todo este proceso es que la economía como disciplina del pensamiento es un método que ha llegado a conclusiones en ciertas áreas, y en otras la economía tiene más preguntas que respuestas. Y el deber de la disciplina, de cualquier disciplina del conocimiento, es no rendirse en la búsqueda de esas respuestas, ¿no es cierto? Y esas respuestas pueden ser temporales también, pueden ser circunstanciales, pueden ser de largo plazo en algunos casos. Pero en cualquier caso, ¿no es cierto?, esta condicionalidad que tiene nuestro conocimiento está, creo yo, muchas veces mal interpretado, porque la ciudadanía, ¿no es cierto?, elimina los elementos de contexto y casi que personaliza la gestión, ¿no es cierto?, respecto de lo que se hace en política económica. Entonces, por un lado es eso, ¿no? Por un lado hay que reconocer las limitaciones que hay en términos de qué es lo que se puede hacer en economía y qué no. El desarrollo, las condiciones de desarrollo, los nuevos equilibrios sociales no se consiguen exclusivamente con buena política económica. Se necesita buena política económica, ciertamente, pero también se necesitan ciertos niveles de acuerdo social, se necesitan ciertos niveles de acuerdos institucionales, ¿sí? Se necesita una estructura legal efectiva, ¿no es cierto?, en términos de cumplir sus objetivos. Sin una de estas patas, la economía, como digo, puede ser el diseño más maravilloso, ¿no es cierto?, y tener resultados completamente nulos o inclusive en detrimento de los objetivos que se plantean. El segundo elemento que me parece fundamental aquí es que es necesario, y esto lamentablemente lo entiendo en un país como el nuestro, en donde los recursos son muy limitados para promover temas de investigación. El segundo elemento es que el economista tiene que estar comprometido con la investigación de los temas de su interés. Tiene que estar estudiando permanentemente los fenómenos, darle seguimiento, conocer la literatura, ¿no es cierto?, hacer un trabajo empírico serio, adecuado. Esto es mucho trabajo, y normalmente ese trabajo, ¿no es cierto?, lo han tenido digamos, durante muchas décadas, por ejemplo, centros de investigación públicos, como en algún momento fue el Banco Central, ¿no es cierto?, que tenía probablemente la única unidad de investigación macro que había en el país. En el tiempo se han ido creando otras unidades, centros de investigación, ¿no es cierto?, que están tratando de participar de este circuito, pero ciertamente las condiciones son restrictivas porque no hay mucho financiamiento para la investigación, ¿no? Y esto es una limitación que en otros países se ha logrado superar, reconociendo la importancia de la academia, reconociendo la importancia al final del día del conocimiento, ¿no es cierto?, porque también hay voces que hablan de lo inútil que puede resultar, ¿no es cierto?, invertir en educación, en ciencias sociales. Esto es normal, todo país enfrenta, creo yo, sus ciclos, y tiene mucho que ver también con la disponibilidad de recursos, ¿no? Estamos también sujetos al ciclo económico en ese sentido. Pero es muy importante que la investigación no se deje de lado y continúe comprometidamente desarrollándose para poder ir encontrando soluciones que den respuesta a los problemas particulares que se van a encontrar. Porque lo que es cierto en Inglaterra no es cierto en el Ecuador. Lo que es cierto en México no es cierto en el Ecuador por sí mismo. Tenemos que entender cómo se pueden adaptar ciertas dinámicas, ciertas políticas de una forma que funcionen, por ejemplo, para una economía dolarizada como la nuestra. Y cierro con esto. El otro rol en el que yo creo los economistas
no, como les había dicho, no hemos participado. Y no hemos participado porque como una disciplina del pensamiento estamos blindados un poco por el circuito profesional, pero el circuito profesional se ha ido abriendo a otras áreas y yo creo que en ese rol los economistas tienen un rol fundamental en el tema comunicacional, que ya lo había manifestado previamente. Yo creo que ahí hay un rol muy importante. Y el otro, que es muy importante y que casi es nulo, con contadas excepciones y bueno, para mí, a mi parecer, con excepciones que no son probablemente el mejor ejemplo, pero es el activismo ciudadano. Es decir, hay gente que, economistas, ¿no es cierto?, que conociendo temas a detalle, no participan de los circuitos de decisión, no manifiestan sus ideas, no difunden sus ideas, no participan de la discusión pública. Y entonces todo este conocimiento, ¿no es cierto?, queda supeditado a una élite que está totalmente aislada de los espacios de decisión y de los espacios de diseño y de desarrollo de política pública. Yo creo que los economistas tienen un rol importante que cumplir. No es sencillo porque al final del día, digamos, como les había dicho, la economía moderna intenta ser desde ese punto de vista más científico en el sentido de que aplique el método científico, pero también a veces se ha entendido la ciencia como esta cúspide de marfil, ¿no es cierto?, que está muy lejos de los espacios de toma de decisión. Y yo creo que economistas que han participado en ese entorno han sido trascendentales. Es más, si pensamos en los grandes economistas que tenemos en mente todos, desde Adam Smith y Karl Marx hasta John Maynard Keynes, ¿no es cierto?, o economistas más recientes como Joseph Stiglitz o Paul Krugman, todos, Esther Duflo en estos días, ¿no es cierto?, todos son de alguna forma activistas, en el sentido de que promueven la difusión, no solamente de su agenda de investigación, sino de las consecuencias de sus conclusiones y recomendaciones en la política pública y en las condiciones de bienestar de la población en donde se implementan. Entonces, creo que ahí los economistas tienen un importante rol que cumplir. Gracias. Gracias, José Gabriel. Economista, por favor. Bueno, muchas gracias por la pregunta y bueno, coincidiendo plenamente con todo lo que acaba de decir tanto el doctor Ramos como José Gabriel, lo único que a mí me gustaría añadir es que a veces se considera que los economistas podemos hacer todo y somos la mejor profesión que existe y que podemos resolver todos los problemas y no necesariamente es eso. Creo que para la generación de políticas públicas, para que realmente funcione algo en nuestros países, tiene que ser también esta idea de trabajar intersectorialmente con otras carreras también, con otras profesiones que nos permitan ver alguna otra arista que nosotros los economistas tal vez nos estemos perdiendo. Tal vez nosotros podemos planificar, me encanta el tema, como digo, de nutrición, alimentación escolar, pero como economistas una política pública, pero tal vez no estamos viendo todos los componentes adecuados que tienen que tener los niños para el tema de nutrición. Entonces necesitamos también esos otros médicos, nutricionistas para generar estas políticas públicas. Entendiendo nuevamente, y como decía el doctor Ramos Francia, entendiendo que hay recursos limitados, que tenemos fallas de mercado que son muy difíciles a veces de poder cubrir todas y por eso es indispensable esta interacción que podemos tener. Y bueno, recursos en el tema fiscal también es un limitante para muchas veces esta generación y este quehacer de los economistas y por eso a veces no nos pueden ver tan bien, pero creo que ahí es el reto importante, ¿no? Realmente ver cuáles son esas políticas públicas, ese trabajo que podrían tener los economistas, en dónde enfocarse de mejor manera para realmente tener un impacto más grande en la sociedad. Muchas gracias. Quiero agradecer a los expositores del día de hoy por su denotada trayectoria, formación, experiencia y por habernos compartido en esta hora y media de programa su saber e inspirar a otros economistas y a otros ciudadanos a vincularse de manera real, directa con el quehacer de su profesión y con esas otras líneas como la investigación, la participación en el hacer público a través de las políticas públicas.
Quiero agradecer también a la Coordinación General de Tecnologías de la Información y a la Dirección de Comunicación Social por hacer posible que este programa se transmita. Quiero mencionar que el día de mañana el Banco Central recibirá la certificación ISO 37001 correspondiente a el reconocimiento de la cultura antisoborno dentro del Banco Central. Es una certificación de una norma internacional de la cual estamos muy orgullosos como institución y de la cual se reconoce el liderazgo de las autoridades del banco en impulsarla y en haber alcanzado en esta administración un logro tan significativo y de tanta envergadura. El día de mañana el Banco Central será reconocido a las 11 de la mañana en el salón de amarillo del Palacio de Carondelet junto al presidente constitucional de la República. Adicionalmente, recuerda mantener la distancia, usa la mascarilla, lávate de manera frecuente las manos, evita las aglomeraciones, que al COVID lo vencemos con mucha responsabilidad de todos nosotros. La próxima semana tendremos a un invitado, a Jaime Andrés López, con el tema gestión del cambio y habilidades gerenciales, el jueves 3 de diciembre a partir de las 16 horas. Por favor, acompáñanos. Le quiero agradecer mucho su presencia y tiempo, doctor Ramos Francia, economista Verónica Artola y doctor José Gabriel Castillo. Un fuerte abrazo y que tengan una excelente tarde y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.